tardes, niños. Es tiempo de aprender con nuestro amigo Jesús. Bienvenidos. Hola papás y mamás, bienvenidos a este nuevo programa Colorín Colorado. Hoy trataremos un tema muy especial donde hablaremos sobre la depresión y la ansiedad. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la psicóloga Estefanía Cardona, quien es la coordinadora del CDI Soñadores, a la cual le vamos a preguntar sobre el tema de hoy, la ansiedad y la depresión. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queremos preguntarte qué es la ansiedad y la depresión, si son lo mismo o son diferentes. Bueno, muy buenas tardes. No son lo mismo. Vamos a empezar con ansiedad. Ansiedad es cuando una persona tiene mucho miedo o tiene mucha preocupación, ¿cierto? Normalmente, así como en la sangre es normal que haya azúcar en la sangre, así también es la ansiedad en la vida cotidiana. Es normal que haya ansiedad. Lo que no es normal es, por ejemplo, cuando el azúcar está muy elevada en la sangre, ya existe una enfermedad que se llama diabetes, ¿cierto? Así es la ansiedad. Ya cuando es muy elevada, ya empieza a afectar nuestra vida cotidiana y ya es un trastorno de ansiedad. ¿Listo? Eso por un lado la ansiedad. Ya la depresión ya es más sutil porque es más constante. La ansiedad no es constante, puede ser momentánea por momentos del día, no es siempre todo el día. En cambio la depresión sí es constante, es más sutil porque es una tristeza, es algo que me quita el ánimo de que yo ya no quiero hacer lo que yo normalmente hago en mi vida cotidiana, entonces yo dejo de compartir con amigos, yo dejo de compartir con familia, siento tristeza, es normal sentir tristeza, pero no es normal estar siempre triste. Entonces empezamos a sentir una tristeza más prolongada. Después de 4 días, según el psiquiatra Santiago Duque, es bueno consultar, aunque otros dicen que después de 15 días de estar pues como en ese estado. Estefanía, ¿cuáles pueden ser las principales causas de la ansiedad y la depresión? Bueno, dentro de las principales causas de la ansiedad puede estar en los factores del entorno. Por ejemplo, un niño que sufre la separación de sus padres, ¿cierto? Entonces el niño puede empezar a presentar una ansiedad, puede empezar a aislarse, ya no quiere jugar con sus compañeros, ya no quiere estar en reuniones con sus familias, ¿cierto? Además puede empezar a comerse las uñas, puede empezar a desmejorar a nivel académico en el colegio o en la escuela. Entonces estos son señales de que hay una ansiedad y que se debe consultar, ¿cierto? Porque se puede complicar. Ya de la depresión como tal no tiene que ser un factor del entorno, pero puede suceder también que sea por un factor del entorno. Pero en la depresión es más, puede suceder que sea hereditaria, es decir, papá y mamá en algún momento sufrieron un cuadro depresivo, probablemente los hijos puedan tener por herencia en algún momento de sus vidas indicios de depresión. Ahorita hablábamos de que habían ciertas señales, como usted mencionaba ahorita, sobre las uñas, ¿cierto? Conocemos que hay niños y hay adultos que se han arrancado el cabello o se han comido las uñas. Por ejemplo, tenemos casos de niños que vemos desde muy corta edad que se comen las uñas, padres donde están simplemente pensando y se arrancan el cabello. ¿Qué señales podemos identificar aquí en nuestros niños y niñas y qué podemos hacer ahí? Bueno, respecto a la ansiedad, si como lo dices, comerse las uñas puede ser un indicio de que haya ansiedad, de que haya ese miedo y esa preocupación de la que hablábamos, ese aislamiento que de un momento a otro está solo, no quiere compartir, ¿cierto? También puede ser un indicio que baje su nivel académico de un momento a otro, también es un indicio de que puede haber una ansiedad. Además, el doctor Santiago Duque, que es psiquiatra, lo menciona de una manera que me gusta mucho y él habla de que la ansiedad es la mejor para que el cerebro simule enfermedades. ¿Cómo así? Por ejemplo, normalmente cuando hay ansiedad se puede presentar de que me duele mucho la cabeza, de que tengo
un posible ataque al corazón, ataque cardíaco, de que tengo problemas gastrointestinales, diarrea, vómito, presentar alguna enfermedad y que consultan para ver qué es con un médico general, con un especialista y resulta que está bien, que no hay nada. Probablemente la persona tenga un trastorno de ansiedad. Entonces la ansiedad se puede presentar de diferentes maneras, no necesariamente a la misma persona se le va a presentar igual que a otra, ¿cierto? Cada persona tiene su manera como de presentárselo, pero sí es estar pendiente a todo este tipo de cambios y consultar. Lo más importante es no dejarlos pasar desapercibidos y poder consultar. Ya la depresión como tal, dentro de las señales, primero lo que hablábamos ahorita, de que cambien, que se aíslan, igual se aíslan, no es un aislamiento, pues se aíslan y no es algo que sea momentáneo, sino que realmente es algo que está constante, el ánimo baja, cambian pues totalmente la parte habitual, su cotidianidad, ya no hacen lo mismo porque no quieren hacerlo, le pierden un sentido a hacerlo, no les provoca entonces ir a hacer un deporte que constantemente hacían. Además es importante, por ejemplo en la depresión se presenta que en los jóvenes que usan cutting, que es que se cortan ciertas partes del cuerpo, empiecen de pronto que sea un cuadro depresivo y no solo es cutting, ¿cierto? Entonces puede que detrás de eso haya depresión. En la preadolescencia la depresión puede ser un poco más compleja porque puede llevar a los jóvenes o a esos preadolescentes a consumir sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces se empieza a convertir en que como yo no me siento bien, consumo y me siento un poco mejor, pero cuando se me pasa, sea alcohol o sea alguna sustancia, entonces vuelven a consumir porque obviamente después de que se le pase se van a sentir mal, ¿cierto? Entonces se vuelve una adicción y se vuelve realmente un problema. Es importante entonces que tanto en la depresión como en la ansiedad se pueda identificar, se pueda tener ese acompañamiento de esas familias y puedan buscar ayuda profesional. Nosotros como padres, ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a nuestros niños? ¿Qué papel jugamos nosotros en estos trastornos que tienen los niños? Como adultos somos responsables y de dar ejemplo a nuestros niños y niñas, ¿cierto? Y si algún adulto también está pasando por una situación, sea depresión o ansiedad, entonces para la ansiedad es importante tener presente que primero, si tienen un episodio de ansiedad, un momento pues de ansiedad, ya pues si es un trastorno ya es más delicado, pero también se podría aplicar, es tener a alguien en ese momento con quien hablar, sea que puedan llamar a un amigo o a alguien conocido, un familiar, y en ese momento que sientan ese pánico, ya cuando hablamos de pánico ya hablamos pues de un trastorno, pero o cuando sientan ese momento de ansiedad, si no sea un trastorno, hablar con alguien que les ayude como a distraerse en ese momento en que sientan eso, ¿cierto? Eso por un lado. Otra recomendación podría ser ir a un grupo de amigos, un grupo de personas donde también le permitan distraerse, ¿cierto? Pero en esos momentos pues de ansiedad. Como padres entonces estar pues como disponibles a escuchar, a prestar siempre como esa comunicación con ellos y ellas. Eso sí, en los momentos en que asistan pues como a esos grupos de amigos, ojalá que sean personas que no tengan las mismas situaciones porque sería pues un poco más complejo. Otra situación puede ser que esa misma persona u otra le presente otra situación de igual disgusto o incomodidad que la que le presentó la ansiedad, ¿cierto? Eso con el fin también como que distraer la mente y quitar pues como esa ansiedad que siente en el momento. Por ejemplo, sufrí pues como esa crisis de ansiedad, por así llamarlo, y en el momento entonces me fui y me di una ducha más fría de lo normal, ¿cierto? Eso de alguna forma va a permitir que cambie pues como ese estado. Otro ejemplo, salí y hice ejercicio. Si habitualmente hace ejercicio, entonces hice otra rutina diferente, ¿cierto? Que me permita pues como distraer la mente. Eso por una parte pues la ansiedad. Ya cuando hablamos de la depresión, sí es importante que como familias y de manera general
Primero, generar un entorno saludable, es indispensable. Entonces, como familias, generar esos espacios de bienestar, de comunicación, amor, cuidado y acompañamiento que es tan indispensable que los padres realmente tengan con los hijos, ¿cierto? Y para un adulto, pues propiciarse como esos espacios, ¿cierto? Por otro lado, tener espacios de recreación. Yo sé que constantemente nos dicen haga ejercicio, tenga hábitos saludables y realmente es importante, realmente cambia nuestros estilos de vida, nuestro bienestar, no solo físico, sino también mental y emocional. Entonces es muy importante que sí se haga. Tener espiritualidad es básico. Todos los días tener ese espacio de orar, ¿cierto? Y que sea diario, que no sea algo pues como esporádico. Tener límites, tener hábitos. Cuando hablamos de límites hablamos de que si yo tengo una jornada laboral, entonces que realmente sea un tiempo determinado y que no sea muy constante, pues que me abarque todo el día y toda la noche, porque se vuelve muy agotador y el descanso es muy necesario para el cuerpo, ¿cierto? Lo mismo que hábitos alimentarios pues saludables, no consumir sustancias psicoactivas, ¿cierto? Eso pues, se debe evitar, sí. Y tener un hobby también permite pues que haya como esos espacios de sano esparcimiento, unas cuantas horas a la semana dedicadas como a algo que nos guste y que sea algo pues sano, es muy esencial para evitar también todo el tema de la depresión. Y eso sí, en caso de presentarse cualquier situación, sea de depresión o sea de trastorno de ansiedad, es indispensable consultar a un profesional y ojalá que sea un equipo interdisciplinario, que no sea solo a un psicólogo, sino que ojalá sea pues con psiquiatra incluido, y si es por ejemplo ansiedad por alimentación, ¿cierto? Tengo ansiedad de alimentación, ojalá sea entonces acompañado también con un nutricionista. Cuando hablamos de un equipo interdisciplinario son diferentes profesionales que me pueden ayudar. Este tema de los psicólogos es muy importante pues para cada una de nuestras personas, ¿cierto? De nuestros niños, y sabemos que ustedes son esenciales dentro de la sociedad. Por eso como que quisiéramos preguntarle a quién podemos acudir aquí dentro del municipio, o si de pronto podemos acudir a usted o a alguien donde nuestros hijos tengan como ese acompañamiento, porque realmente sí, ese acompañamiento y ese apoyo, porque realmente es algo importante para nosotros como padres, que nos genera tranquilidad, y también para nuestros niños, dado que nosotros, aunque muchas veces tratamos de hacer las cosas, a veces nos equivocamos. Claro que sí. Bueno, dentro del municipio y normalmente pues en los municipios la ruta en general es, si yo tengo pues o identifico alguna situación de depresión o trastorno de ansiedad, lo importante es primero consultar al médico general. ¿Por qué? Porque por ese medio se puede activar por EPS, que normalmente las personas o tienen EPS subsidiado o tienen EPS contributiva, ¿cierto? Ya el médico general, cuando la persona le exprese la situación, lo que hace es remitir al psicólogo del hospital. Ya el psicólogo del hospital evalúa y lo que hace es hacer la remisión por EPS, sea psiquiatría o sea ya para terapia psicológica, ¿cierto? Y al profesional pues que también corresponda. Ya, por ejemplo, respecto a lo que usted me decía de los hijos, también dentro de las instituciones se pueden apoyar, por ejemplo, en los centros de desarrollo infantil, normalmente tienen una psicosocial que también puede activar ruta por ese medio y ayudar por medio de ese programa. Y ya si hablamos de la parte escolar, sean en la escuela o en el colegio, desde la orientadora escolar que hay, también puede activar ruta. Estefanía, muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado, por darnos esta información tan valiosa para nosotros como padres, para nosotros saber cómo atender a nuestros hijos en caso de una depresión o de una ansiedad que puedan sufrir ellos. Le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, papás y mamás, también entendemos de que esto no es solamente algo de la sociedad, sino que también vamos al texto bíblico, que es 1 de Pedro 5:7, que habla echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos hablando de quién, del Padre Celestial. Es importante que también en estos momentos nosotros los acompañemos en oración, en búsqueda continua de la palabra de Dios, y que más que este texto nos está hablando de que echemos vuestra ansiedad sobre Dios. ¿Quién más mejor que Él que va a tener cuidado de nosotros,
nos está todo el tiempo acompañando. Aparte de que trae paz a nuestro corazón el momento de sentarnos a hablar con Dios, ¿cierto? Sabemos que una vez estamos tristes, estamos agobiados, vamos a su presencia y allí tendremos paz, allá tendremos descanso. Entonces también es importante que la ansiedad, la depresión, cuando estemos pasando por momentos de una tristeza muy profunda, que vayamos a la presencia de Dios. El Padre nos ama, el Padre nos cuida y Él está ahí y Él nos presta toda la mayor atención que nosotros necesitamos. Entonces descansemos en Él. Vamos a su presencia, una vez cerramos la puerta de nuestra habitación, vamos a su presencia, desahoguémonos, contémosle qué es lo que está pasando entre nosotros, porque hay cosas que muchas veces también nos guardamos para nosotros, porque nos da pena conversarlas, porque tenemos temor también de que de pronto nos juzguen. Entonces sabemos que Dios no nos va a juzgar, sabemos que Dios siempre nos va a acompañar, de que Él siempre tiene sus manos extendidas esperándonos. Entonces, ¿qué más, papás, que tengamos esto presente? Listo. Recuerden, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, maestros y Estefanía, muchas gracias por estar en este programa. Gracias, papás, por vernos una vez más. Ahora le damos paso a un video muy importante y especial para todos. Señor Jesús, gracias por un día más para vivir. Bendigo a los niños que nos están viendo el día de hoy. Gracias por lo que nos das. Gracias por la comida. Porque nos guardas. En el nombre de Jesús. Amén.